Veamos qué pasa. Ahí sí, tuve un problema con el micrófono. Pasan qué cosas. Nuevamente, bienvenidos a Mitológicamente Hablando. Y voy a tener que repetir la intro. Bienvenidos a mi canal. Entren libremente por su propia voluntad y dejen parte de su felicidad con nosotros. Tenemos el honor y el agrado nuevamente de estar con los invitados acá de la casa, Francisco Amores y Mauricio Herrera, en un nuevo Mitológicamente. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Mauricio, cómo estás? Excelente, muy bien. Estoy dando las últimas ya invitaciones. Ah, perfecto. El día de hoy tenemos algo especial. Vamos a hablar solamente de lo que es mitología chilota. Está muy presente lo que es en la Ira del Nahual, pero nos vamos a enfocar en Primera Era, o sea, vamos a sacar unas cartas del reto. Y eso, vamos a partir con lo que es el bestiario de la mitología chilota. Y en segundo lugar vamos a ver todo lo que es la parte de la brujería en Chile. Así que vamos para allá. Voy acá. Lo primero que tenemos en pantalla es la pincoya. Pancho, ¿quieres partir tú describiendo este mito de la pincoya? ¿De qué se trata? Para la leyenda que sea. Bueno, la pincoya es como uno de los mitos así como centrales que uno encuentra en Chiloé. Básicamente es como una sirena, no es una sirena porque también hay una sirena chilota. Y la gracia es que está relacionada como a la fertilidad marina. Básicamente ese como sería el cuento. Y tiene esta fusión media europea de que generalmente tanto la pincoya como esta sirena chilota son media rubias y doradas y cosas así. Entiendo. Bueno, Mauricio, tú, bueno, aquí la dibujó Cristian, pero ¿recuerdas cuándo se conversó de esto en los tiempos de Salo, de la pincoya? Bueno, yo creo reconocer que esta imagen de las primeras probablemente, ¿no? Si no estoy equivocado, puede haber sido de otra. Sí. Bueno, en esta primera etapa, en el caso concreto del reto, había un poco de cierta independencia respecto a los temas. Si bien en un comienzo tratábamos de ponernos de acuerdo en la parte técnica, por ejemplo, que los dibujos parecieran como hechos en grafito y con una técnica que fuera no tan artificial como los cómics, que son más planos, ¿cierto? Y las animaciones también que se meten con colores más cel shading, que le llaman más planos. En la parte creativa, en la interpretación, yo recuerdo que estuvimos en el reto un poquito más por nuestra cuenta, como una manera de poder así lidiar con esa otra tarea titánica de hacerlo que se viera más análogo, más. Entonces, no recuerdo yo nunca haber hablado con David o con Cristian para la parte de cómo ellos iban a interpretarlo. De hecho, la investigación en el reto estuvo más bien en manos de David, así que lo más probable es que ellos dos hayan comentado para esto. Y así que eso, básicamente en esta ocasión no puedo comentarles demasiado. Ahora, mi impresión personal es que fue una locura porque estaban todos haciendo estos artes y tratando de sincronizar relojes para tener algo así coherente lo antes posible. Dejé de escuchar, no sé si todavía me están oyendo. Yo al menos te escucho. Puede ser que, bueno, Pancho ahora se cayó un segundo. Ah, ya. Ok, entonces... Este es trabajo de Cristian y la carta que estamos viendo en específico es de las que seleccionó Icarito y salieron en el año 2003, pero son un remake de las mismas cartas que aparecieron en el reto en el año 2000. ¿Ya? Más que nada era para no hacerlo tan estático. ¿Ya? Mientras esperamos que vuelva Pancho, voy a pasar a la siguiente carta, que es, yo creo que es un clásico tuyo. El Trauco. Es una carta emblemática de que Primera Era, emblemática del reto, emblemática del primer álbum, emblemática por todos lados.
Y, ¿Cuál es el reto esto, no? este es del retro, sí. Quise varias de Trauco. Sí, de hecho, eso me pareció ver. Creo que había como una versión alfa de esta. Creo que habías hecho un dibujo antes de esto, ¿no? O sea, para el mismo reto. Yo recuerdo que muchas de las cartas que salieron en el reto tienen una versión alfa, como dices, pero de pensadas para el álbum, porque en un comienzo era eso, ¿cierto? Iba a ser un álbum con imagen y el formato de las láminas era apaisado, horizontal. Entonces muchas de las imágenes las redibujé para el caso del juego de cartas. Pero en el caso del Trauco, mira, lo que me gustaría que la gente conociera es que hay un dato en concreto, y es que ese tipo de... Bueno, si bien las descripciones de la leyenda todas vienen de algunos textos muy conocidos por todos, de folcloristas y personas que me gustaría que Pancho en algún momento comentara. Pero la descripción en la que yo me basé, la descripción visual, tiene mucha influencia de la obra de un dibujante de cómic que su nombre es Eduardo de la Barra, ya es un súper clásico de la historieta del cómic chileno. Eh, falleció en años no tan alejados, pero tiene un legado súper importante en lo que es la difusión de las leyendas. Hay una sección que él manejaba, si mal no recuerdo, era de un diario, no sé si era de las últimas noticias, de la cuarta, corríjanme, pero era un material que era muy accesible, muy popular, que son unos libros chiquititos, tamaño bomba 4, pero es... No sé, ya dije que estoy hablando, sí, del tamaño correcto. Son unos libros pequeñitos, pero sin lomo, ya como un manga que viene con un lomito. Este era un corchete en medio, impreso como los diarios, y venía como este suplemento con leyendas y mitología y cosas que a la gente le interesara, capturara su imaginación. Me pareció fantástico. Yo era niño, no lo vi como... Después los revisité porque habían por montones ahí, encontré después de mi papá, siempre le gustó juntar diarios y todo, y eran, me acuerdo que incluso tenían un color como rojizo, concho de vino, ¿sí? Y ahí estaban varias leyendas de Chiloé que hablaban sobre ya sea el Trauco y todo el tema esto que implicaba el echarle la culpa que las mujeres tenían, o en general la gente tenía la cultura de que si hubo un embarazo no deseado, que fue el Trauco. Había todo un tema ahí con eso. Y también estaba el tema de los brujos y otros personajes que seguramente iremos viendo, pero los diseños y el chonchón también. Todo es lo que estoy intentando transmitir con un poco la influencia y los diseños que yo quería hacer a esta edad de los veintitantos dibujos, pero siempre consciente de tratar de transmitir ese miedo que a mí me produjo esos dibujos tan extraños, porque el Eduardo de la Barra, más conocido por su trabajo de bromas, de sátira de la palomita, ¿ya? Palomita, sí. Palomita de conocerás que era como una yayita, pero más subida a tono. Más hardcoreta, sí. Sí. Y todo este tema de la picardía, que en ese entonces estaba súper sin mucho drama, ¿no? Como hoy en día. Entonces, eso, básicamente, el Trauco yo creo que resume ese tema y es básicamente el mismo, ¿ya? La manera de hacer un gorro en punta, porque tú puedes, incluso aquí sí lo puse un poquito más como del Gandalf, ya con una base más ancha, y lo que era un cono. Pero eso, tratando de mezclar eso, y por otro lado, el estilo tipo Simon Bisley, que por ejemplo me gustó mucho, que era de un dibujante que hacía toda esta línea tipo bárbaros y cosas más de fantasía épica. Ahora, bueno, no está el Pancho lamentablemente, todavía no vuelve, pero el dibujo aquí es como Oliver Atom, siempre digo esto, porque no tiene como los pies, ¿cierto? Sí, es cierto. Porque tiene, y la descripción era esa, que él no tenía los pies, sino unos muñones por pie. Y así lo imaginaba envuelto como con estas vendas.
¿ya? Es que hay todo un tema respecto a también a la fascinación. Si te contaba que de niño estaba muy alucinado con estos cómics y esa sensación de miedo que lograban transmitir, eh, ya más grande, con el caso del Pancho y varios amigos que teníamos, que nos gustaba el género de terror, nos gustaban los cómics, algunas películas de terror. Había todo un tema sobre cómo los códigos, que estamos hablando de mediados de los 90 hasta hasta el comienzo del 2000, hubo una explosión en cuanto a cómo las historias de terror se empezaron a realizar en las películas, tipo el Aro, el tema de los cómics de Vértigo. Ahí nacen personajes como John Constantine o Sandman, montones de todo lo que es la línea Vértigo de DC Comics. Tenía una línea como Underground, porque dedicada al terror. Y siempre yo creo que compartíamos o comentábamos cuánto nos gustaría ver representado el terror, toda la mitología obscura de Chiloé, que siempre estaba presente el tema de lo grotesco, el gore. Por ejemplo, el hecho de que el Trauco tuviera esos muñones en vez de pies, o si no, la capacidad que él tenía y otras criaturas de esa misma mitología de matar a las personas solo con la mirada, como volteándoles la cabeza hacia atrás. Eso es de película gore. Qué ganas que eso tuviera una presencia a nivel mundial, que la gente lo conociera. Y yo creo que nosotros tratamos de conseguir eso con estas imágenes, un poquito también acercando, oye, es nuestra oportunidad, ya aprovechemos de mostrarlo así como serían en códigos que conocemos de cómics o cine. Eso. ¿No? O sea, yo creo que fue muy buen trabajo, porque es bastante oscura esta figura del Trauco. Pancho, ¿tú sabes por qué el Trauco no tiene pies? No te estás escuchando, Pancho. Ahí sí. Como que viene y va el audio. Sí, estamos esperando A ver, ¿funciona? Ahí sí. Ya, ok, no voy a tocar nada mejor. Yo siempre supuse que era un juego con una especie de fauno, con esa cosa de fauno que tenía. Entonces, ¿cómo terminó describiéndose una especie de fauno? Pucha, no tenía pies, pues, entonces no tenía pies, eran muñones, ¿cachai? Ese es mi supuesto. Pues, he buscado esa cuestión repetidas veces y es como que plop. Puede que tenga alguna otra, ¿cómo se llama? Razón, una razón más antigua, quizá. Quién sabe, eso es porque se supone que el Trauco es hijo de Kai y Bilú, entonces podría ser que también el juego en realidad tenga, no sé, pies de colas de serpiente, así, y por eso no tiene pie. No tenía idea que era hijo de Kai y Bilú. Sí, esa es una de las cosas que en esta vuelta de hacer mito ir al Nahual, pillé así como, ¿dónde hay algo que hable de la mitología mapuche que no sean solamente cuentos fragmentados? Y en ese cuento, en esa búsqueda, encontré esta cuestión que ahora es un libro que se llama Tentenfiluper, ¿sabes qué se llama? Ahora, que es de un italiano que estuvo mucho tiempo en Chiloé, que fue acogido ahí hasta por algunos brujos, como cuenta él, que no lo dejaban irse, dice, no, ya, pero yo me voy, vuelvo mañana, no, sí, quédese tranquilo, bueno, vaya, y no podía ir, pues, y cuando se daba la vuelta, volvía de nuevo a la casa, ve que es mejor que se quede, le decían, y ahí se quedaba así, y le contaban sus cosas y todo eso. Entonces, esa cosa es bien entretenida, la historia de él. En Chile debe haber mucha anécdota similar. Recuerdo que esta vara tiene un significado también. O sea, sé que el Trauco anda con esa varita. Esa vara es como súper importante, no me acuerdo el nombre del bastón, pero si tú quieres como, tienes la suerte de pillar al Trauco antes que el Trauco te mire o algo, pégale a la vara. Porque la vara como que le hace daño. Si tú le pegas, claro. Como muy sensible a su vara. Y puede que la vara tenga un significado bastante fálico notoriamente. O sea, es una vara. La vara del Trauco. Claro. Perfecto. Voy a pasar a la siguiente carta. Siguiente personaje.
El basilisco. Uno de mis mitos favoritos, de hecho. O leyendas, mejor dicho. Este es una serpiente que supuestamente nace del huevo de un gallo viejo, algo así, ¿cierto? Claro. Sí, la historia del basilisco es bastante rocambolesca de cómo se fusionan cosas, porque ¿cuál basilisco realmente está tomando la mitología chilota? Porque es una mezcla extraña, porque el basilisco europeo, claro, está como el rey de las serpientes, que es una de las historias, pero también está lo que le llaman la cocatriz, que es ese como especie de gallo con cola de serpiente, por ejemplo. Entonces están como los dos medios mezclados en Chiloé. Hay varias como figuras así como de bestiario mitológicas en Chile, que incurren como en esta fusión así media extraña, ¿cachai? Que podríamos decir que sucede como el juego del teléfono, o sea, yo te dije esto, pero en la siguiente vuelta ya se empieza a deformar. Tú ahora, Mauricio, hiciste una ilustración de basilisco, pero para... no la tengo acá a mano, la voy a buscar mientras. De la cofradía, pero en inglés, de Brotherhood o de Bruderschaft. Yo recuerdo la imagen del basilisco, pero no sé exactamente si hice solo una o si corresponde a esa versión. ¿Por qué te suena haber Pero- tú hecho otra aparte? Ya encontré la imagen, la voy a mostrar acá al público. Ah, perfecto. Ya, no es la que yo recordaba, creo que entonces la que yo recordaba capaz que haya sido otra. Pero esa tiene la misma idea y se nota que se inspira en la anterior, en la que mostraste antes. Porque el mismo evento, solo que ahí está más evidente que está huyendo, ya nuestro brujo está pasándola mal. Sí, no está por atacar, Claro. siempre está diciendo, hoy que no me vea porque quiero salir vivo de esto. Claro, pero ahí ya le petrificó el brazo, ¿cierto? Que es como una especie Sí, no. de medusa. Claro, Claro. sí, una de las ideas es que, Sí. que te petrificaba el basilisco. Te miraba y te petrificaba, pero para salvarte tenías que mirarlo tú primero. Entonces, la cosa de los brujos es que los brujos te ponían bajo la casa, pues son casas chilotas con palafito, te ponían huevos de basilisco que iban a eclosionar en algún momento y ahí sonaba. Pero si tú los pillabas antes, bueno, ahí también sonaba ahí este embrujo. O pillar el basilisco, mirarlo antes, también era como posibilidad de salvarse. Entiendo. No, está pasando terrible, ahí está, menos mal que me puse un poncho café, dice. Claro, porque es un basilisco detrás de una raíz, quedaba gigante. No, hay tantas interacciones que me gustaría conocer. Por ejemplo, ¿qué pasa si el basilisco mira al macuñ? ¿Se le petrifica el macuñ? ¿Deja de hablar el macuñ? ¿Ya no sirve? ¿Es un chaleco de roca? No sé. Claro. O si Ya, lo pone- oye, Diga. estoy bien, está interesante esa pregunta, sobre todo tomando como base el mapuñ, porque se supone que si es producto de un pelapecho, esa entidad está vinculada con las víctimas, que vendrían a ser básicamente como mujeres jóvenes. Claro. Virgen de preferencia. Nueva. Sí, o sea, ya vamos Claro. a ver, chicos, lo que es el macuñ, pero ahí ya dejo ahí planteada la pregunta. ¿Qué pasaría? Y vamos a Sí. hacer teorías. Uy, lo están viendo mis archivos, sorry. Pasamos al Camagüeto, otro clásico, ¿cierto? Cómo me gusta esta imagen, está muy bonita. Siempre me gustó esa imagen de Waldo. Waldo, sí. Poderosa esa imagen. Bueno. Y el Almadurar corre hacia el mar, abriendo un profundo surco en la tierra, destruyendo todo a su paso. Muchos codician los peligrosos poderes de su cuerpo. Uy, estaba viendo ahora en la tarde, para prepararme para el live, estuve viendo esta cosa de este programa que hizo del Baradit con brujos chilotes, sobre los brujos chilotes. Y había un historiador ahí al que le estaba haciendo una entrevista, y este historiador comenta de que había hablado hace pocos días, el historiador, con una señora que todavía tenía un cacho de camagüeto, y como que usaba el rayado para una mezcla para un ungüento, para arreglar hueso, que es lo que hacen para llevar a Chile. Y se lo comenta así como si yo dijera, no, hoy día me compré una Coca-Cola, si no, todavía tengo ahí cacho de camagüeto.
Claro, el cacho. Se supone que el cacho es un cacho dorado, una cosa así. El Camagüeto es hijo de la vaca marina, y con la vaca marina hay una historia así también como con la época de Caicai Vilú. Entonces era una vaca joven que se ahogó en esta época así primigenia de la lucha de las dos serpientes, y como murió en esta rabia así especial, la serpiente la transforma en una vaca marina, po, una vaca como con patas de foca, una cosa así. Y esta vaca que está ahí, de alguna manera engendra a este camagüeto, pero el camagüeto también tiene una particularidad que es como que siembran al camagüeto en pantano, en una cosa así, con raspadura de cacho. Y crecería y ahí demora a crecer, no sé, por 10, 20 años y después arremete hasta ahí hacia el mar, terremoteando un poco la tierra y formando algún tipo de arroyuelo o algo así. Perfecto. Ahora, el cacho camagüeto también viene a ser como una especie de piedra filosofal para los brujos también, ¿cierto? Claro, por esta característica de sanar y ese tipo de cosas. Y ahí está como el lacear el camagüeto. Lacear y lanzar. No, lacero, claro, sí, un lancero. Que es como lo pillan cuando va saliendo al mar y lo lacean con un sargazo. Y ahí lo tienen cocinado. Y le dan el cacho y la cosa así. Pero un camagüeto sin cacho también, por lo visto, busca el cacho. Entonces el cacho hay que tenerlo bien guardado. No tiene que estar dentro de una bolsa, un tarro de harina tostada, una cosa así. Porque si el camagüeto huele el cacho, va para allá y hay terremoto. Así contaban una historia que era como que iban en una lancha y alguien llevaba este cacho de contrabando a otra de las ciudades de Chiloé, a Keilen me parece, y no los tenían bien guardados. Entonces de repente aparece una tormenta tremenda, entonces alguien así, uno entendido como dicen, o sea, llega así un brujo, le dice, oye, aquí alguien anda con algo, porque las tormentas no salen de la nada porque sí. Así que mejor que vaya tirándose algo al mar, porque si no de esta no la contamos. Y ahí dicen que el tipo se tiró el cachito por el costado que nadie se diera cuenta y paró la tormenta. Oye, yo estoy buscando mientras, aquí está la imagen del camagüeto que dibujó Waldo. A ver si se abre ahí. Ahí está. Claro, que es como un ternero súper feroz, así. Está espectacular. Yo siempre me lo he imaginado como una especie de render 3D en cámara lenta. Claro, Un justo ahí. videojuego claro, así. ¿Tú no dibujaste nunca un camagüeto, Mauricio? Me pareció no. No recuerdo haberlo hecho. Igual a veces eran decisiones conscientes porque cuando una persona o algún ilustrador daba con alguna imagen que fuera como muy bien lograda, destacaba incluso sobre las otras que hacía, había una especie como de consideración no pactada sino por puro sentido común. Era que ya el camagüeto es de Warner, y caí cada uno. Lo mismo pasaba con Falsa Cautiva. Entonces si por ejemplo, si no había una planificación para que una imagen de fuera quedara muy bien, decíamos, yo evitaba hacer esa imagen o dársela a otra persona, salvo que tuviera un significado muy concreto ese paso. Y era como que al final todos teníamos nuestras cartitas regalonas, digamos. En ese contexto yo evité hacer eso, y creo que la única como excepción puede haber sido lo que pasó con la carta de Ligueta, que con este otro, con Inti, que después yo no me cansaba de decirle, oye, pero el diseño original es de Rodrigo Ligueta. Entonces en este caso el camagüeto yo no recuerdo haberla hecho, y al menos mientras yo estuve de editor no recuerdo que alguien más lo haya hecho. Era la carta de igual. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente bestia. Cuchivilo. Esta yo sé que la dibujaste 2 veces después. Ah, sí, por lo mismo que te decía. Yo intentaba perfeccionarlo porque decía, ya, eso es que yo creo que antes de realizar acá, yo no me había planteado, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer el chancho fantasmal monstruoso más grande y genial que... No, salió, y a medida que lo iba haciendo dije, oye, esto está acuático, parece como un animatronic de estas películas tipo Reanimator, películas así de como pasa la historia de Reanimator de Oscar.
Y cuando les tomaba cariño y sentía que quería rehacerla, dije, ¿sabes qué? Voy a ver si puedo sacar otras, a reducir otro aspecto en una versión 2.0. Así que sí, esta sin ninguna pretensión al comienzo, y finalmente me gustó mucho el concepto de como criatura. Mientras Pancho nos cuenta la leyenda del Cuchivilo, porfa, yo voy a estar buscando en la imagen de la cofradía. Bueno, como hablamos de la vaca marina también, que también tiene unas características medias así siniestras con los bovinos, qué sé yo, los cuchivilos también son medios venenosos. Mira, ahí ya está apareciendo. El cuchivilo es medio venenoso, o sea, donde aparece ahí, no hay que bañarse, ojalá, y se come todo, así se come los peces. Son bien chanchos, como podríamos decir. Ya, o sea, aparte Un animal venenoso, peligroso, eso. aparte de, por así decirlo, afectar el área donde está. Digo, aparte de atacar a una víctima que se pudiera acercar, ataca como en la zona donde aparece entonces. Se supone que hay como hasta cardúmenes de cuchivilo, así una cuestión bien extraña. Y deja como envenenado el lugar, y el que se baña ahí o toque el agua le da sarna, así, por lo bajo. Terrible. Y bueno, esta colita también debe ser porque está emparentado con Kai Kai también, ¿o no? No lo sé, podríamos suponer que hay un cuento con eso. Podríamos suponer ahí que algunas, o sea, que los animales marinos tienen una relación, porque o sea, se supone que ahí también los humanos también fueron transformados en peces y cosas así. O sea, si ya tenemos una vaca humano, porque en un chancho, ¿no? Yo recuerdo, disculpa que te interrumpa, mira, yo recuerdo que en esa imagen en particular la idea era sacar a relucir un punto que en la otra imagen no se hablaba, y era la idea del tsunami. Porque de alguna manera en esa zona, toda esa zona sur, siempre había este ciclo, probablemente cada 100, 120 años, de un gran y enorme maremoto. Y eso estaba como en la memoria racial, digamos así, de nuestras tradiciones para todos esos lados. Ya. La devastación que producía. Y bueno, nosotros hemos sido testigos en décadas, y el registro que básicamente es así, que te damos fe que es el registro más grande de un sismo del que se tenga en la historia, se tenga conocimiento. Entonces tenía mucho significado el tema del tsunami, y recuerdo que en algún momento se habló de que esa imagen debía mostrar una relación que había entre el poder verlos y que se acercara como mal augurio un tsunami. No puedo recordar al 100% si era eso la relación, pero sé, o me acuerdo sí, que había por eso que se ve esta ola tan alta que en la composición te produce una ansiedad. Cuando tú quiebras la composición y restas toda el área negativa que se llama sobre el personaje, eso te produce una especie de malestar. Entonces es perfecto para imágenes de terror, y eso también me imagino que tendría, a ver, por ahí podría estar el vínculo con Kai Kai Vilú, que básicamente tiene los mismos elementos de maremoto y similares, ¿no? A mí siempre me llamó la atención de que todos los Vilú tenían esta... Vilú es como serpiente, ¿cierto? Claro, Vilú es y el culebra. El Cuchivilo. Entonces... Claro, Filú también, parece que es una... Claro, es una forma de hablarlo así. Es así. Ahí está el chanchito. Vamos a pasar a la siguiente, que es el Chinifilú. Claro. Bueno, esta cumple con una de las partes de la leyenda universal de la serpiente, que es la idea del dragón que tiene un tesoro, de alguna manera. Pero yo nunca he entendido, si uno le corta la cola, uno se hace rico, como este, ¿no? Claro, hay que cazarle y cortarle una de las colas y guardarla, y eso es como un talismán. Pues piensa que tiene, yo creo que tiene esta idea del talismán, o sea, tú agarras una de estas colas y claro, con eso te va a traer la riqueza. Oye, voy a leer acá los comentarios, estoy súper metido acá. Saludos a toda la gente que está viendo el live, a Pedro, a Cristian, a Ricardo, a la Monse. Nicolás Arroyo dice que le dice a Mauricio
que una vez le llama mucho la atención la carta envenenar de tierras altas y que le gustaría verla con el estilo de la serpiente negra. Uy, verdad, no estoy buscando la imagen. Tendría que verla, ¿eh? ¿Sí? ¿La tiene? O sea, voy a mostrar ahora el Chinibito. Voy a mostrar el... ¿cierto? Vamos a mostrar, de hecho, vamos a saltar nada que ver por el tema que estaba pidiendo acá Nicolás, que era de tierras altas, que se llama envenenar, y que le gustaría ver ahí como un sueño. Ver está con el estilo de la serpiente negra que está envenenando la tierra. Esa de ahí. Ah. Oye, sí, de hecho se parecen bastante. Pero esta imagen, envenenar la Tierra, se nota que tiene una escala más colosal, más cósmica, porque eso parece ser el horizonte del planeta, es como una simbología. Al menos, bueno, le veo la imagen muy pequeñita, a ver. Pero creo por la circunferencia y por la obscuridad de arriba, que tiene como esa lógica, que es un poco la que también usé en esta otra carta que se llama esta donde aparece esta diosa celta y está en una red que cubre la superficie del planeta. Ah, la red de plata. De hecho es de la misma edición. Sí, yo creo que comparten ese elemento. ¿Ya? Bueno, sí, y después vi un remake que era muy parecido y tenía esa cosa de la curvatura de la Tierra y ver que los dioses estaban encima. Yo tenía mucho también del tema de esta película que salió, que no le fue tan bien, pero a mí me encanta, que se llama la Sinbad, la versión animada que es de la misma de DreamWorks, ¿no? Hay un poquito de influencia ahí. Ya, si le gustaría verla con el otro estilo, bueno, es que ya se parecen bastante. No sé si se refiere a algo en concreto, pero esa serpiente es como muy parecida, es como la prima hermana de la otra serpiente. Claro, entonces él quería así como ver si podía mezclar con la serpiente negra, que la encontraba como más parecida. Yo creo que se inspiró donde estábamos. Claro, se inspiró donde estábamos hablando tanto de serpientes, creo yo. Sí, oye, pero en todo caso hay una cosa que habría que encontrar una solución si las dos imágenes estuvieran en una misma escena. Una claramente tiene una dimensión que es de miles de kilómetros y la otra, según recuerdo, está acompañada de unos esqueletos humanos, así que puede haber sido de unos 15 metros. Entonces sería una diferencia enorme entre las dos. Habría que jugar ahí con la escala o poner una transparencia, como cuando ¿cómo se llama? Mufasa está en el cielo y Simba sería la serpiente negra, sería chiquitito, estaría mirándola y diciendo, oh, madre o padre. Sí. Me acuerdo de eso de los Simpsons, ahí. Debes vengar mi muerte. Sí, estaban en fila ahí todos los mentores. Luke, yo soy tu padre. Uy, voy a mostrar. Simba, digo Simba. Claro, el plagio de plagio. Aquí está la versión que hiciste tú, de hecho, Mauricio, de Chirinfilu. Ah, ¿La qué recordabas? cosa más rara, weón. No, para nada, pero yo creo que ahí también hay un tema de eso de la serpiente, las culebras, porque existen obviamente diferencias entre las que son venenosas y las que no, pues ya no es lo mismo decir serpiente, así. La terminología de culebra yo creo que no sé si estoy en lo correcto, me corregirán, pero está más aplicada a aquellos que no tienen ¿Veneno? ¿cómo se llama? Veneno y colmillo acá pero dentro de esa categoría siempre lo asocié como una versión más infantilizada, esos anillos tan sencillos y tan como equidistantes, es casi como una versión infantilizada. Cuando digo infantilizada me refiero a que las películas de Tim Burton jugaban mucho con eso, ¿ya? En Beetlejuice y todo son como una especie de lombrices serpientes, ¿se acuerdan esas criaturas del inframundo que perseguían a Beetlejuice? A rayas. Esos diseños a rayas son como, claro, una simplificación pensada para ser una versión como de cuento infantil media oscura. Aquí yo creo que hay un poquito de eso también. O sea, claramente eso anatómicamente no corresponde porque existe una diferencia entre las escamas, que se llaman ventrales, y todo el dorso, son totalmente distintas, pero acá, dejando esa parte en otra categoría, yo creo que esa serpiente tiene esa cosa de ser como medio calcetín para sus cosas. Claro.
media Burtonesca, como mencionaste. Sí. Ujú. Ya. Uy, no habíamos mostrado delante la otra Chinifilo, así que la voy a mostrar ahí. De Alejandro Romero. Sí, qué loco. Fue muy distinto la participación de Alejandro Romero. Fue yo creo que un ejercicio súper interesante porque él tenía un estilo que era totalmente diferente al que estábamos viendo. Yo creo que quizás estaba más emparentado con el de Juan Vázquez, en el sentido que él usaba pinceladas más gruesas. Pero la diferencia es que Juan Vázquez el Juan no aplicaba tanto contraste de negro, sino que usaba colores complementarios, una cosa otro tipo de una pintura más cercana a autores como Frazetta, que siempre nos inspiraba. En el caso de Alejandro era mucho más una mezcla como entre línea negra y que daba un resultado tosco, perfecto para algunas imágenes más terroríficas. Siempre se ha hablado de que el blanco y negro y el contraste es muy apropiado para las historias de terror. Tiene un efecto más ¿cierto? Más expresionista, si podríamos llamar. Impresionista, sí. Uy, Mauro, te voy a preguntar algo que está consultando aquí Naira Nice. Dice: ¿ilustrador que admiras de 1000, nuevo o antiguo en general? Ilustrador que admiro de Mito y Leyenda. Pues admiro a muchos, por distintas razones. Si pudiera reducirlo a unos 4, que a ver, es difícil. Mira, obviamente conozco más a los ilustradores antiguos. ¿Ya? A los ilustradores nuevos no he tenido el placer de conocer tan a detalle o de seguirlo, porque ya no estoy trabajando en ese proyecto. Entonces llega un momento en que si son 20 y tantos, me pierdo. ¿Ya? Así que me disculparán si empiezo con los antiguos. A ver. Mira, yo creo, siempre menciono el trabajo de Juan Vázquez porque básicamente él me explicó y me enseñó cómo pintar, o cómo se resolvían las pinturas hechas con materiales como acrílico y óleo. Y esa explicación fue la que en lo personal me impulsó a tratar de buscar una versión propia en digital. Entonces ahí tengo mucho respeto y admiración, aparte de su obra y todo, porque todo lo que era el trabajo de hadas, de seres elementales. Así que probablemente tendría que empezar con Juan. También igualmente con el trabajo de Waldo, porque el dibujo anatómico, el dibujo de la técnica tan pulcra, el detallito, la atmósfera, la técnica aerográfica, me encantó, simplemente siempre me gustó. Yo quería hacer aerografía cuando estaba en el colegio y todo eso. Y ya el trabajo de Gabriel Rodríguez, también alucinante. Ahí yo sentía que estaba frente a un genio del trabajo de figura humana. ¿Ya? Y ojo, no quiero ser buenista, es decir que no, habían cosas concretas que me gustaban de algunos autores, porque yo también era un fan, no era una especie como de profesor de arte que estaba, o crítico de arte, que veía equilibrada y justamente, no, era en base a mis gustos personales. ¿Ya? Respetaba algunos trabajos de algunos autores, pero habían otros con los que yo alucinaba como espectador. ¿Ya? La técnica de Abay, ¿cómo se llama? Todo el trabajo de dinamismo del Andrés Silva, todo el trabajo como de la delicadeza del personaje femenino. Ya posteriormente, ya en la segunda era, cuando básicamente llega Carolina Eade, llega el Lienzo, ellos aportaron cosas muy distintas, pero que sentía que eran como dos pilares del juego y que finalmente se convirtieron en dos pilares del juego para todas las etapas posteriores, como por ejemplo el uso de la técnica ese nivel de pintura con detalle que tenía el trabajo de Carolina Eade en sus diseños. Siempre me parecía que eran como más me recordaban a ciertos autores europeos, franco-belgas, de los cómics de la CIMOC, 84. El trabajo del Lienzo aportó algo que fue
vital para masificarlo a un público nuevo. Cuando él llega, los jugadores que tenían al comienzo 11 años ya estaban en sus 17 años. Entonces era necesario refrescar, hacer un refresh para la nueva generación, y él aportó todo este tema más comercial, ¿cierto? De la pose, la figura, el pin-up más sexy, y eso llamaba mucho la atención de un público más joven, que posteriormente ya ese público no es tan joven. Entonces sirvió para renovar y traer a nuevas personas, y a su vez él mismo también tuvo un desarrollo que partió siendo más por esa línea del pin-up, y finalmente a cubrir todos los temas. Es que son tantos que me quedaría. El trabajo del Trejo, del Toro Santón, también están como los pilares de un realismo que nunca habíamos visto. O sea, cada uno parecía derrumbar los paradigmas que se habían hecho antes. El trabajo del Fake, a quien yo conocí como un jugador, y me demoré como 5 años en enterarme que dibujaba. Fue muy reservado el Fake. Y también tuvo una evolución rapidísima. Entonces, no sé. Lo difícil de enumerarlo es todos los que dejo fuera, ¿ya? Porque se me van a enojar los amigos, no ellos, pero los amigos de ellos dicen: dejaste fuera a mi amigo, maldito. Prende muchas funciones este tema de los dibujos, ¿ya? Y no sé, yo creo que podría decir cosas positivas de muchos de los colegas, y ustedes me notarían inmediatamente si estoy tratando de quedar bien o no. Yo intentaba buscar, al comienzo, cuando mi labor era buscar a los que a mí me produjeran esa emoción como fanático. Y yo dije: yo quiero ver un cómic de eso. Por eso que incluso de algunos de ellos yo llegué hasta a hacer revistas especialmente para ellos, como artbooks solamente para ellos, como si fuera yo un fan de su trabajo, que lo era. Y es así que ahí está. Uy, bueno, hay más preguntas. Están preguntando aquí en el primer bloque, pero bueno, le voy a decir a Nicolás que lo vamos a dejar para otra ocasión, porque estamos hablando ahora de mitología chilota y nos desviamos un poquito el tema. Estábamos terminando de ver lo que es Cinefilo, ¿cierto? Y vamos a terminar el bestiario con el caballo marino. Caballo marino dice: con un silbido fue llamado. Uy, no sé si. Sí, se está bien. Con un silbido fue llamado. Dominado por riendas de sargazo, siempre el sargazo. Sí. 13 brujos lo cabalgan entre el oleaje embravecido. Ahí está el caballito. También tiene una versión en la cofradía. La voy a buscar acá un tiro. Esta la dibujó Carlos Rojas. Acordaste, imagino. Entonces, claro, es un caballo marino, no es como el hipocampo clásico. Este es un caballo de dimensiones colosales es la palabra. Claro, porque lo cabalgan hasta 13. Había leído por ahí que incluso los brujos, porque esto tiene que ver ya con los brujos de Chiloé, le permitían como podía iluminar con aceite humano el caballo mientras lo cabalgaban. O sea, más encima tenía hasta faroles así. Sí, voy a dejar aquí. Pero no, Pancho, por favor, expláyese con el caballo. En realidad el cuento del caballo marino es bien poco se habla de que el caballo, los brujos y que eso. Yo creo, ¿cachai?, que en realidad el mito encubre un bote, ¿cachai? Porque es bastante común en formas más arcaicas llamarle a los botes caballo marino, incluidos los vikingos, uno de los kennings, ¿cachai?, que son estas como metáforas poéticas que utilizan los Eddas, es que el bote o el barco es un caballo marino.
Eso es lo que yo creo que hay detrás aquí del caballo marino. Claro, seguramente también puede tener una relación, así como con la idea del bestiario, con estas mismas, ¿cómo se llama? Bestias marinas, posiblemente provocadas por Caicaibilú, pero digamos que, bueno, sería una cosa bien prehistórica, como decía Mauricio, de esa época así de antigua, muy antigua, que hubieran habido caballos por esos sectores. O sea, que serían eohipos así marinos, si lo pensamos así en un estricto asunto como histórico, pero yo creo más bien que es como eso, que es una metáfora poética para el bote, un bote de brujos, obviamente. Entiendo. Oye, Pancho, ¿y no estará vinculado con la idea del Kelpie, que está en varios... La idea de caballo marino y maligno? Puede ser que también haya una cosa así, pero este evidentemente por caballo ya tiene que ver con la llegada de los españoles. O sea, antes no habían caballos. Pues. Claro, podría ser el guanaco marino y me quedaría más claro. O la llama Claro. marina. Pero el guanaco ya llegaba para todo el continente, ¿no? Yo leí por ahí hoy día de que el caballo marino justamente lo usaban los brujos cuando no podían usar el macuño. Entonces como, pucha, tenemos que ir para... Bueno, los brujos le tenían nombres clave a todas las islitas y a todos los pueblos de Chile. No, o sea, no decía vamos a Claro. Toda su geografía secreta, pues, que Buenos Aires es Keilen, por decir una cosa, que Kikaví es Santiago, cosas así, no exactamente son así, pero hay que mantenerla en secreto. Claro, entonces para que el resto de la gente no supiera a qué pueblo iban, hablaban ahí en secreto, hablaban de Buenos Aires y cosas así. Y bueno, el caballo, de hecho, es el que termina la parte de bestiario que íbamos a hablar de la mitología chilota, y vamos a un tema que es muy interesante, que es el tema de los brujos. Voy a... no sé dónde dejé esto, soy súper desordenado. Perdones. Vamos a pasar acá a los brujos. Partamos de la cueva de Kikaví. De hecho ahí vemos hasta un... No me gusta nombrar ese personaje, así que si lo nombra alguien de ustedes, se lo agradecería. Que piensas que es un chonchón. Exacto. ¿Quién? Ese es como... ¿Quién es? Jaime Guzmán. No, ¿quién? ¿Cuál es el innombrable? Claro, con cabeza ahí. Claro, esa forma. Yo al menos no me gusta pronunciarlo. Al menos no. Claro, pues podría ser aquel ave agorera de mala suerte. Claro, o podría ser, claro, o podría ser una voladora que también tiene como una similitud, no, pero ahí tendría que tener alas como en otro lado. Bueno, se confunden esas dos ideas. Sí. Pero bueno, ahí vemos que está la mayoría acá, ¿cierto? Aquí están algunos impunches. No tiene las alas en la oreja. Sí, Esta no es de Rubén Montesino. ¿Quién hizo? Rubén Montesino, justamente. Sí, Rubén Montesino. Sí. Hizo pocas colaboraciones, creo que fue esta y quizás otra más. Bueno, Rubén Montesino, un ilustrador también que yo conozco hace muchos años. Trabajó mucho en el tema de la historieta y los cómics. Y en publicidad es su trabajo principal, en la agencia de publicidad. Entonces es muy amigo, es muy raro que haya tenido tan pocas imágenes, quizás que se la pasaba más ocupado, pero eso... me acuerdo muy bien de cuando se desarrolló esta imagen. Yo creo que hay mucho que podemos conversar, a ver que voy a compartir con Pancho, todo lo que veíamos, American Gothic. Claro, aquí hay un cuento con American Gothic que, bueno, como hablaba hace un rato de las cosas de los cómics que se veían y este terror chileno que podría ser como mundial también. Claro, American Gothic es una cuestión súper importante porque ahí Alan Moore pone como centro del mal la cueva de la brujería, po. Centro del mal, así que afectaba al mundo, ¿sí? Ahora, esta cueva hay que algo de contexto. Supuestamente después del duelo mágico que tiene Moraleda con la Chispila, esta recibe este libro de cuero, ¿cierto?, de alquimia europea, y lo mezcla con la magia mapuche y crea con una llave de alquimia hasta la entrada a esta cueva, que es como
Ese es Claro, como la cueva de Kikabi tiene llave de alquimia, pero antes de eso hay que como que zapatear en el lugar para que aparezca en el fondo la puerta. Ah, ya. Que tiene hay más, hay unas cuentas más ahí. O sea, uno va buscando y encuentra fragmentos que te van como aclarando este puzzle mitológico curioso. Claro, y está la cosa de Moralea, como estaba mencionando, que históricamente Moralea es un navegante y también así como una especie de geógrafo, ¿ah? Y mitológicamente está esta cosa que sería también un mago europeo, una cosa así, que tiene el duelo con la Chipila, donde claro, finalmente la Chipila lo deja varado, el barco lo deja varado y el otro dice, oh, hasta aquí nomás llegamos, usted ganó, y le entrega este grimorio o como tú dices, libro alquimista, que son cosas distintas, sí. Pero claro, ahí hay un juego donde se nota que está la cosa europea dando las vueltas porque por algo le pusieron llave de alquimia. Puede que sea como una llave de una aleación, por decirlo así, de metales, ¿no? Bueno, aquí es donde se reunía la mayoría y ahí mismo dice el texto épico. El Consejo de los Brujos dicta las fatales sentencias prontas a realizarse. No, ese otro, ese es del, ¿cómo se llama? Del flechero. No, esa es una parte, claro, la parte final de la cueva, claro. Que es como que la realizaría en el flechero, sí. Claro, entonces después dicen ya hay que echarse a... ¿Cómo se está? A alguien que no haya cumplido con las reglas de la mayoría, en cierto momento, que parece que también tenía algún como aspecto medio mafiosillo, que podríamos pensar en eso. Ahí está me acordé de este gringo, el Jimmy Hoffa, ¿cierto? Entonces claro, dicen, ya hay que echarse al Jimmy Hoffa y es donde mandan aquí a nuestro amigo y conocido, que ya hablamos de él, ¿cierto? El flechero. Exacto. ya. Él mismo dice, distinguido en su carrera como brujo, el verdugo implacable ejecuta la pena de muerte sentenciada por la mayoría. Así es como el background, ¿cierto? Del flechero. Claro. Que es como una continuación, pues uno podía pensar que está la cueva y el flechero como sale de la cueva a cumplir su cometido, su encargo. Sí, lo que estuve escuchando hoy día también en la entrevista que le hacía Pareita este historiador, de que hubo una detención ahí en Kikabi cuando llegaron estos soldados en 1880 más o menos. Detienen al brujo Zapata al frente de la iglesia de Kikabi y dicen que tiene que levitar. Entonces este dice no, porque si levita se iba a echar al agua. Entonces dice o levita o te llevamos preso. Y entonces el tipo empieza a levitar y cuando empieza a volar, un militar le pega un balazo con el arcabuz. Entonces tienen que ir a enterrar a este brujo, al brujo Zapata, y creo que en Chiloé todavía está la tumba llena de piedras porque como habían matado a un brujo así nomás, en caso de que surgiera desde la tumba. Si alguien me contó también esa historia, fue un santero que encontramos alguna vez con un amigo, que era como súper extraña la historia. O sea, se aproximó a nosotros, estábamos vendiendo unos libros y empieza a contar que le interesaba esto de la santería, qué sé yo, y que él había estado en Chiloé, que había estado buscando a la mayoría y cosas, que había intentado ahí ver si estaba, ¿cómo se llama? Por ahí el libro mágico debajo de en la tumba de este brujo. Y que finalmente había pasado harto tiempo ahí y le habían dicho que ya, aquí ya no está, ¿cachai? Que ahora están también en el continente. No, sí, o sea, después de estos juicios que se le hizo a la mayoría a final del siglo XIX, como que se esparcieron en Chile. Entonces, es probable que estén en el continente actualmente. Incluso claro, ahí dicen que están hasta en Argentina, eso es lo que dice ahí la leyenda. Estoy viendo aquí las imágenes nuevamente, que ya lo había dicho el Mauricio, ¿cierto? Con los cuellos torcidos y los brazos. Sí, esa idea estuvo rondando para ser aplicada a esto de la historieta del cómic Diablo y posteriormente en otros cómics que lamentablemente no los realizamos, pero siempre con la idea de llevarlo a un formato tipo como estas series de CSI, o los mismos expedientes secretos X, que tú ibas
encontrando y resolviendo un misterio, pero siempre con un aire de verosimilitud predominante. Entonces pensaba, si la descripción de las leyendas hablaba de girar la cabeza hacia atrás, en este dibujo traté de mostrar una idea que me regresaba siempre. Si hubiera una serie que intentara explicar una serie de una cantidad de asesinatos en los que se apuntaran a que el sospechoso fuera el Trauco, decía, pero ¿cómo? Si es un personaje mitológico, y cuando intentan hacer las autopsias, que los huesos y el fémur y todo estuviera también torcido de una manera imposible de conseguir por cualquier bestia o ser humano, o sea, no solamente el cuello, sino que ese factor espiral, que después lo vimos en películas, bueno, por ejemplo en el mismo Uzumaki, jugaban con eso, pero antes de Uzumaki esa idea ya le estábamos planteándolo con qué pasaría si los huesos estuvieran torcidos como si fuera una especie de ¿cómo se llaman estos bastones de dulce o los mismos churros que hacen le dan un espiral? Sería horrible. Claro, sería horrible tú como forense descubrir eso al más puro estilo de estos análisis de sangre que hacían en La Cosa también, de la película de Carpenter. Entonces, todo este tema de la mitología chilota era una fuente inagotable de terror, de cultura popular, terror y visual. Tenía mucho potencial, pero bueno, al menos yo no pude participar de un proyecto fuera de esto. Aquí fue como el alivio. El alivio creativo de sacar esas cosas, ideas raras. Voy a pasar con la siguiente. Seguimos hablando de la brujería. Y vemos el caleuche. También es de Cristian. Dice, las oscuras aguas chilotas reflejan la fantasmal luz del navío del infortunio. ¿Cómo le llamaban también los brujos? El barco de arte. El buque del arte, o el barco de arte, puede ser. El buque del arte. Sí. Y aquí es donde los brujos se pegaban, ¿qué cosa? Los carretes, ¿para qué usan el caleuche? Bueno, ahí hay varias historias de la cosa. O sea, el caleuche también se puede pactar como se pacta con el diablo. También se cuento así como se decía que algunos comerciantes afortunados, ricos, hayan pactado con el caleuche. Entonces el caleuche tomaba la forma así de un palo nomás cuando desaparecía. Pero claro, andando con la cosa de los brujos lo utilizaban como transporte. Y es como, o sea, la idea del caleuche, como uno lo ha leído, ¿cachai? Cuando ocurrió esta película Piratas del Caribe, la primera, cuando el Perla Negra era un barco maldito, era como el caleuche. O sea, entre comillas, era un poco como el caleuche. Después, con el barco de ¿cómo se llama? El otro barco que no me acuerdo cómo se llama, ese también era como el caleuche, ya, pero más así, más, ¿cómo se llama? Más biomecánico, por decirlo así, el barco de... El de David Jones, ¿no? El de David Jones, sí, va a ser el nombre, David Jones. Exactamente. Los dos se funden un poco como en la idea del barco fantasma, habitado por muertos, por seres sobrenaturales y toda esa cosa. Sí, a mí se reparten, perdón, entre el holandés errante como referente y el caleuche para estos lados más sureños. Pero claro, ambos eran bastante famosos. De hecho, yo recuerdo algunas series inglesas donde derechamente hablaban del terror que le tenían todos los corsarios al caleuche, más que al holandés errante. De alguna manera ha trascendido más. El otro nombre tiene mejor marketing. Pero no es europeo. Pero sí, el caleuche tiene su zona geográfica reservada como el barco al que le tenían miedo todos los navegantes. Caleuche. Quiero comentar. Este otro escritor, el Francisco Ortega, también está haciendo una especie de megamix de leyenda. Verde. Y acá el concepto supuestamente del caleuche podría llevarte a la parte de, ¿cómo es cierto? A la isla Friendship. ¿Qué? Que el caleuche te podría llevar a la isla Friendship. En esas como... iba haciendo un mix de curar el coronavirus. Sí, no, sí es tentado siempre unir toda
todas las ideas. Claro, yo recuerdo desde esas épocas de Waldo, por decirlo así, anteriores a Mitos, que no me parece que era él el que tenía algún cómic sobre el Caleuche, y el Caleuche era, claro, como una especie de nave espacial, una cosa así, como ufológica. ¿Sí? Claro, como la nave de San Kokai, de Sofía. Sí. Claro, pero era un vehículo distinto, sí, pues, pero la cosa era como que lo veían estos chilotes así, diciendo, ¡ah, el Caleuche, la cuestión! Sí. O sea, el Caleuche final de cuentas es como, ya, tenemos que ir a Kikabi, ¿qué hacemos, cabros? A ver, vámonos Makun, nos pueden ver. Ya, tomemos el Caleuche, chuta, se fue recién, ya, a caballo marino, entonces, una cosa así. ¿Sí? Claro, o tomamos el caballo marino para llegar todos juntos en Caleuche. Pues, ahí va la previa. Claro, la previa. Entonces ahí está lleno Tenían de... sus tickets de transporte, así que se los gastaban. Sí, vemos que el sistema de transporte de los brujos también era bastante flexible. Y llegamos al Macuña, que de hecho lo dijo tú, Mauricio, el Macuña. Oh, eso tiene, pero está pasado aquí que el Catena, güey. Un dibujante argentino. Yo no tengo ningún problema en decirle las cosas que a mí me inspiraron. Muchos quizás piensan que a uno se le imagina, o sea, uno crea estas cosas de la nada, pero siempre es como un pasar la antorcha, ¿eh? Como pasar, oye, hay una cosa que me gustó, la mezclo con otra cosa que me gustó, y esa mezcla da por resultado eso, lo interpreto, y a lo mejor a otra persona con las mismas fuentes y los mismos gustos personales lo interpreta distinto, pero el ADN de estas imágenes son unos cómics de un autor argentino que siempre me pareció fantástico, el arte, porque siempre trabajaba dupla con guionistas, ya también los voy a mencionar, pero su trabajo es Quique Enrique Alcatena, que creo que ha sido invitado y reconocido y publicado en Chile por un grupo de editores y lectores muy bien ahí, súper bueno. El trabajo de él yo creo que influyó mucho en la manera de mostrar el terror, siempre conectado con esa cosa media a mitad de camino entre algo realista, pero algo también como grotesco y de ensueño y de la etapa de la previa cuando uno se queda dormido. ¿Cómo se llama? Cuando está en la... Que la parálisis del sueño. Ensueño, claro. La vigilia, cuando uno está... Vigilia. Claro, y hay un tema, y también yo creo que puede haber sido mi formación cristiana, del hecho de haber visto el tema de las apariciones marianas, y cosas que me dan miedo de niño, el apocalipsis, las interpretaciones, y todas esas cosas que uno leía de chico y decía, oh, esto sería terrible de presenciar. En estas ilustraciones yo traté de que se notara un poco más. Hoy en día pienso quizás no debía haber usado colores tan vivos, porque están muy saturados, como un amarillo por ahí. Pero bueno, quizás lo habría dejado todo un poquito más grisáceo, como las películas estas de Tim Burton precisamente. Pero yo estaba fascinado con la idea de esta del poncho que estaba cosido de pequeños trozos, ¿cierto?, de piel de pechos de vírgenes, así, gore total, horrible. Y en ese momento me imaginaba cosas como las películas estas también, que Hollywood producía mucho material de terror por montones, o sea, pero no todos eran tan súper respetables y interesantes como las películas de la profecía o de cierto ¿cómo se llamaba esta otra? Estaba The Omen y la otra era, bueno, se están medio mezclando las cosas, pero había una que era más o menos malita, que también la conversábamos hace unos meses, hablábamos de Warlock el brujo. Warlock, sí. Claro, que también tomaba ese tema como de jugar con esos elementos, ese enfoque, como eran personajes que viajaban en el tiempo, en la época actual, hablaban sobre métodos de brujería que producían mucho miedo, en la gente rural, de a lo mejor de una edad media, oscurantista, ¿sí? Como por ejemplo, oye, cuando el mal se acerca, la leche se corta, ¿sí? Y tú podías atacar a las personas. Los brujos atacaban clavando
clavos, ¿cierto? En la sombra de las personas y cosas por el estilo y elementos que no se usan habitualmente en el terror, que es más estilizado, más onda usa otros códigos. Era un poco más folk, es el de Warlock, tenía como esas leyendas así más folclóricas, sí. Absolutamente, y es también lo que estaba, y también había otro pilar de esa misma rama que era lo que se podía ver en Hellboy. También tiene ese cuento así mitológico, folk, agarrado y desarrollado. Exacto, y eso yo siento que es fantástico poder plantearlo como una cosa, algo que te rompe esquemas y que aunque tú seas un ser racional, contemporáneo, con tu computadora y cosas, eso no te protegía, porque aquí eran las leyes de la naturaleza y en eso claramente están aventajados los seres que conocen todas estas artes ocultas y tú vas de paso. Era una sensación de indefensión súper interesante y que muchas obras de ficción juegan con eso. También un poco lo que pasa en La Bruja de Blair, por ejemplo. O, no sé. Esos elementos a mí me llamaban la atención y intentaba ponerlos en escena, ya con toda la información que me podía plantear el Pancho respecto al origen de la leyenda. Voy a volver a la imagen del Macuñ. ¿No están viendo ustedes? Ahí. Voy a prestar de ese lugar a la gente que está viendo, a Callaman, a Steph G. Art, así es. Y ya Luis Silva, que se acaba de unir. El Macuñ, lo estábamos conversando antes de iniciar la transmisión, tiene voluntad, bueno, no voluntad, pero tiene así vida propia, un animalito, le dicen incluso. Claro. Es como que puede avisar y cosas así. Es como la capa del Doctor Strange, ¿cierto? De lo que te había comentado. Decían que también dice Chey, gente, para avisar al grupo que había gente cerca. Es consciente y se entiende. Tiene las dos. Claro. Pero la pregunta es ¿qué conciencia tiene? Si es nueva, es una posesión. No, da la impresión que, o sea, si uno utilizara algún cuento así como de brujería europea, bueno, también un poco la brujería en general tiene eso de la idea del familiar, por ejemplo, ¿cachai? Es un objeto imbuido, ¿cachai? Con un espíritu, por ejemplo, podríamos pensar algo así, ¿cachai? Ya que este tuvo vida alguna vez, ¿cachai? Y está frotado también con este aceite humano para que brille y todas esas cosas, ¿no? Y también se enrolla, o sea, hay varias cosas que hace y es como un pequeño guardián, o sea, es como un familiar, pues el familiar cumple un poco esas funciones. Podría leerse así. Bueno, podría leerse así, eso es era todo. El Macuña hace mucho, avisa, ilumina, más encima la hace de jetpack también para que pueda volar el brujo. Uno de los artículos más interesantes con algo que lamentablemente no salió como carta, que es el chayanco, ¿cierto? Que es como esta bola de cristal que tienen los brujos, pero en vez de bola es como un espejo, una piedra. Sí, hay como varios conceptos que se confunden ahí, porque por ejemplo, o sea, esta misma cosa que me está mencionando también se le ha dado ese mismo nombre al libro también. El libro, así se confunden varios objetos. El libro también, porque el libro también le dicen el levisorio o el revisorio, pero el revisorio también es como esta especie de espejo o bola de cristal, como dice, donde los brujos pueden ver a distancia. También hay varias como cosas confundibles ahí. Hay mucho de lo que hablar. Ya hay un Kikabi. Y bueno, quería pasar también por este. Nuestro amigo. El Tacán ahí que se está robando una gallina mientras lo agarran a escobazos, cebollazos, tomatazos. Y está el Washington ahí hasta el Washington quiere pegarle un mordisco ahí. Sí.
Fue un, un arranque Juan Bosco me cómico. comentaba, me decía, oh, yo creo que lo conozco. Sí, es que, bueno, aparte que es la idea de charlatán, ¿no? Que es Claro. quizá el más, la figura más presente en todos los contextos mágicos. Así que también tenemos una carta dedicada a los escépticos. ¿Ya? No piensen que esta señora dice, todo es charlatanería, sí, homeopatía. Bueno, ahí tenemos un charlatán, porque son los que prosperan mintiendo y con la esperanza de la gente. ¿Lo dije bien? Sí. Ahí del Tacán. Hay muchos, conocemos muchos Tacán. Estoy en la piedra en Jamaica. Vamos al siguiente, a ver. Bueno, y aquí está la carta del brujo propiamente tal. Que hemos hablado muchas cosas que hacen, pero del brujo no lo vemos como hablado en realidad, ¿cierto? Se dice que los brujos, por ejemplo, no miran a los ojos, entonces yo siempre, por eso asumí que está ahí con la mirada así. No sé si contemplamos ese concepto en concreto, a lo mejor el Pancho se acuerda. Yo creo que de parte mía es más sencillo, hice un poquito una relación más bien con algunas influencias, como te digo, mi labor siempre pasó un poco por tratar de que esto tuviera algún hilo conectado a cosas de la cultura popular. En ese momento estaba muy fresco la influencia de Vampire Hunter D, la segunda película. Y una cosa que en lo personal me parecía fascinante era que, al menos me parecía reconocer que en el guión, el autor o el director planteaba la idea de que el personaje a lo largo de toda la película nunca miraba a los ojos, pero por una razón, no sé si distinta, y es que para un vampiro que vive siglos y siglos y siglos, un ser humano es una instancia que se enciende con el nacimiento y se apaga con la muerte, pero para ellos es como otro más. Como lo que pasaba en Highlander con la evolución del inmortal, ¿cierto? Que al comienzo le duele mucho el tema de perder una pareja, una amada, y le dicen, no te enamores, no te enamores, y el tipo al final ve todo ese proceso y dice, ya nunca más me enamoro, algo así. Ahí lo plantean como una historia de amor, pero en el caso de Vampire Hunter D es más que nada como decir, ok, no tengo ningún apego, los veo pasar, y eso marcaba la personalidad que tenía, que a lo mejor fue una impresión nada más porque uno lo ve en los samuráis, el personaje es un frío, pero él veía pasar instancias y actuaba cuando veía una injusticia, pero cuando le daban las gracias, llegaba la gente, los pobladores, decir, una niñita por ahí, decir, él como que no miraba, y siempre me daba la sensación de que era porque era un personaje que tenía una longevidad muy alta y que el tiempo hacía que él los mirara como una instancia, pero ese desprecio que mostraba en algún punto muy concreto de la película lo transformaban en una escena muy bonita, que era que cuando precisamente se acercaba una niña a darle las gracias por haber salvado la vida de su abuela, él sí voltea y le regala, digamos así, la única mirada empática de toda la película que uno ve. Entonces tenía mucho más significado ese momento versus todas las otras veces que el tipo estaba con la mirada perdida y mirando y nunca te pescaba, nunca hacía caso. Entonces es todo lo que te comento, yo siento que puede haber influido porque en ese momento estaba muy fresco y me gustó mucho. Hasta el día de hoy la idea me parece muy bonita, me parece como transformar a alguien que es un malo en una persona un poco como más con un poco de sentimiento, una idea que desde Frankenstein nos gusta. Así que eso, no sé si tendrá relación con eso o capaz no, pero al verlo yo creo que podría ser. Nacho, ¿recuerdas ahí el tema de la mirada cuando...? No creo que lo hayamos hablado en realidad alguna vez esto. No sé, pero claro, o sea, la cuestión de que se oculte un poco la mirada, eso también tiene un misterio, pues. No es tan humano, pues. Podría haber, por ejemplo, también tenido un ojo rojo o algo así. También dicen que uno lo escucha porque no hablan con uno, lo escucha susurrar, y cuando susurran están diciendo como el Padre Nuestro al revés o cosas así. Claro, bien cristiano así.
de más de ahora. Bueno, ¿qué más? Supuestamente los brujos cuando estaban ahí cuando eran aprendices de brujos tenían que estar 40 días bajo la cascada esta de Claro. para borrarse. Eso recuerda, ¿sabéis lo que me recuerda? Una cuestión que siempre me ha recordado esta idea de los Yamabuchi, estos como especies de guerreros, o sea, Yamabuchi guerrero de la montaña, pero tienen un aspecto bien mágico los Yamabuchi, y los Yamabuchi pasan precisamente por unas pruebas similares, pues, que es estar mucho tiempo debajo de una cascada, pero el objetivo, así como yoico de esta cuestión, es todo lo contrario, es soportar la energía que baja y revertirla. Se veía eso en los Caballeros Zodiaco con el dragón, que hace todo lo contrario, revierte la cascada, así una cascada gigante, súper estético todo eso, pero quizá uno podría pensar que hay algo de eso ahí. El cuento más que en la cosa de Chilote, hasta lo que yo recordaba era la idea del borrar el bautismo. Sí. Gracias a eso se borraba el bautismo y en el fondo es como una cosa de volver a lo indígena, pero esa cosa fue en aquella época, porque estuve revisando otras cuestiones, fue bastante común también en Argentina y en otros lados de América, la idea de borrar el bautismo, pero más que nada era como una cuestión así como volver a reconocerse como indígena. Tenía esa relación, no era tan mágico en estricto senso histórico, ¿cachai? Era como una revolución cultural, por así decirlo. Claro, había un cuento medio así, o sea, si entre menos cristiano eres, más indígena eres. Sí. Y bueno, ahí recordé, ahora que estábamos hablando de Saint Seiya, de cuando Shiryu reverte la cascada. Me acuerdo que, claro, siempre les ganaba a todos con ese combo porque supuestamente era tan fuerte que revertía la cascada. Pero cuando se enfrenta contra Virgo, contra Chaka, le detiene el ataque con una mano y dice: oh, este ataque te podría hacer como revertir una cascada nomás. Mirándolo como si no fuera nada. Claro, o sea, hablando de estos mismos brasiles que ven la vida de otra manera. Claro, no, poder así como de Virgo está demasiado encima. Disculpen ahí por hablar siglos de los que Mauricio, otra cosa que te voy a preguntar acá. ¿Estas bolsitas que tiene acá son las típicas bolsitas de tierra cementerio con los cabellos humanos o no? ¿O son del tecito que andan de ahí? Estaba pensando en el tecito, pero yo creo que no. Es más probable que hayan sido algunos pequeños huesos o la tierra de cementerio, ¿por qué no? Que es algo que se ve mucho también en otros brujos primos hermanos que tienen para el lado del norte. También con el tema de Salamanca y todo. Yo creo que sí, son montones de pequeños ¿cómo se llama? Amuletos, de alguna manera. La bolsita del doctor Chapatín, dicen acá. Sí. Otro que haya sido una artesa, que haya vendido su... Claro, ahí... Tiene una pinta así de ser medio lana el señor y... medio lana ahí para comprarse algunas cosillas para comer. Bueno. Y acá. Steph. Este tema de los seres que se ocultan en las sombras y manipulan las artes prohibidas siempre me ha llamado, siempre me ha resultado interesante. De igual manera son interesantes aquellos que las combaten, pues tienen que ser igual o más atemorizantes que sus viles contrapartes. Al menos por lo que yo he leído aquí en la recta provincia, no había así como bien y mal, sino que uno podía como contratar un brujo que le protegiera de las brujerías de otros brujos, pero si el otro brujo era más fuerte, se echaba al tipo del seguro. Claro. Y había toda una serie de reglamentos que por lo visto regulaban este tipo de cosas. O sea, lo que está detrás de eso es como la idea del tribunal indígena. O sea, te vamos a castigar, ¿cachai? Porque tú estás ahí fuera de nuestra ley. Oye, leyendo, mira, un pequeño paréntesis, leyendo aquí el comentario, ¿cierto? De Steph. Una vez escuché, no puedo recordar dónde, si no diría dónde, pero quizás fue en una conversación nada más, pero de que había una interesante relación entre la geografía, el terreno geográfico, así como si acaso era un lugar con mucha lluvia, con mucho frío, pero especialmente sobre la irregularidad del terreno
y las leyendas que podían existir, por una relación muy sencilla, que era en un lugar donde había muchas cuevas, formas irregulares, muchos bosques, existía un peligro constante. Si tú te desplazas de un punto A a un punto B, hay muchos lugares que tú no ves porque están en la sombra, especialmente de noche o bajo la luz de la luna o con lluvia, y eso lo que daba era una cantidad considerable de leyendas que fueran así, de personajes que eran ocultos, grotescos, como una versión distinta de los monstruos que están siempre ocultos debajo de la cama o en el closet. Y que como contraparte las leyendas eran especialmente notorias en Chile, que las leyendas que provenían de desiertos y planicies generalmente tenían contextos más melancólicos relacionados, ¿cierto?, con historias románticas o de ilusiones, como pasaba con el tema de la ñañuca y todo eso. No sé, puede que haya muchos más factores, pero me parece interesante porque justo aquí él está hablando del tema de los seres que se ocultan en la sombra. ¿Me lo recordáis? Se comentaron un poquito así. ¿Qué les parece? Claro, la geografía de Chiloé tiene todas esas características. Yo recuerdo haber estado por el 2000, por ahí, un poco antes. Y iba por una semana y me quedé un mes. Y realmente, claro, en la noche, los caminos, así fuera de las ciudades, no hay iluminación, ¿no? Y es como diríamos, uno se pone arriba de una colina y hay colina arriba, colina abajo, colina arriba, colina abajo, o sea, eso. Lo que era ¿cómo se llama? Una especie de península, en la noche es una isla. Porque sube la marea y ahí si no pasaste a la isla o volviste al sector más grande, también sonaste. ¿No? Y por supuesto hay cercado, hay perros y vecinos malas pulgas. No hay que olvidar los vecinos malas pulgas. Sí, o sea, hasta el día de hoy he escuchado que, no sé por qué, en los tribunales de justicia, por ejemplo, todavía hay vecinos que dicen que su vecino es brujo. Sí, yo también escuché ahí eso mismo, o sea, no, es que hay que mejor no ni mirarlo así, porque este brujo y se enoja así como cualquier cosa y te tira algo. Pero ahí yo tuve 2 sueños así bien así brujeriles, por decirlo así, en esa época, uno con una especie de espíritu elemental, por llamarlo así, y otro como me dijeron, sí, esa es la cueva, así como que estábamos con unos amigos y por X motivo nos habían como agarrado y nos defendíamos con elementos de cocina, así con unos cuchillos rasca y unos tenedores, y el brujo era inmortal, no le podíamos hacer nada, así como que lo picábamos y no pasaba nada. Así. Y desperté en ese momento, sí. No, pero igual es interesante eso porque por general cuando se mueren las personas debido a la brujería, sobre todo los niños chicos supuestamente que fallecen debido a brujería, se dan en el sueño. Eso es interesante. Te salvaste, Pancho. Sí. Me salvé, sí. No, y lo curioso, o sea, acá en la ciudad el silencio, a veces hay algo de silencio, pero el silencio termina siempre habiendo un ruido eléctrico, aprovechando el ruido eléctrico que está ahí entre medio. Uno escucha el ruido silencio y de repente uno escucha una S o una R, algo que evidentemente son los cables eléctricos, pero allá, pues, cuando hay silencio, sí que hay silencio, o sea, no escuchan nada. Si no hay luna, está oscuro y no hay nada. Es bastante así como Lovecraftiano, por decirlo así, uno se siente pequeño ante la inmensidad. Tengo que ir a Chiloé definitivamente. Sí, recomendado. Pero ahora tienen una sucursal en el mall, los brujos, ¿no? ¿Ah, sí? No tenía. Tienen una cadena, no. Una cadena de... Un café, sí. Te sirven ahí creo que hay, hablando así en serio, creo que hay una especie de café o un bar, me parece que hay un bar con el nombre de la Cueva de los Brujos o algo así, no me acuerdo si en Castro o en Ancud. Eso es más nuevo, sí. Era inevitable. Sí, hay que estar caminando para atrás y cosas así, yo creo, sí. Sería un tema que podría dar a ver quién hace todo el menú de tragos con los el cuchi sí. Con el tres bilú o alguna cosa así. El tres bilú, claro, en vez del terremoto, sí. Tres bilú, ahí después
Y ahí ya en vez de Red Bull le echan, no sé, cacho camahueto. Claro, que hay súper Claro. parecido. Sí. Rompe con todo hasta el mar. Aquí puse el calco. Que bueno, sé que es más mapuche, pero también está relacionado con la isla, ¿cierto? Y con la idea de la brujería, la idea de la brujería. Con la idea de la brujería, sí, señor. Sí, dice, por Sí, sus está capacidades buena, maléficas de traer sufrimiento, enfermedad y muerte, el brujo es temido y rechazado. Es mejor callar. Hablar del mal, atraer mal. Claro, estas eran cosas bien mapuche, eso de hablar del mal atraer mal, sí. Este es del Gabriel. Sí, señor. Aquí lamentablemente no tengo el arte y este es un scan, pero probablemente haya bien unos colorcitos ahí más cachados. Oh. Vaya, yo no tengo esas imágenes de Gabriel, es como que las pasaba también, parece que directamente. Pero si llego a tenerla, pregúntale, que bueno, él es bien aprensivo y me parece muy bien con el uso de su arte, así que tienes que preguntarle, y si yo las llegara a tener, porque yo guardaba todo, bueno, salvo que se me echaban a perder estos discos que se pudren después. No, o sea, a mí me contó Gabriel que se le quemó todo. Solamente tiene las imágenes que están en internet. Qué lástima. Así que todo es ganancia, Mauricio. Sí, solo te pido que le preguntes para que él esté enterado, porque como te digo, él siempre una vez le pregunté, me pidió así mucho que, oye, pero pon grande el nombre del autor. Sí, eso, por supuesto. Y la fecha también le importa mucho la... Al menos yo le compartí mis recuperaciones de recuperaciones que hago de Tribaldi y de Nafar de Ragnarok, y al menos le dio like, así que creo que estuvo bien. Ya, así que si le llega algo con esto, dile que se manifieste. No sé, Bueno. lo voy a comentar. Bueno, yo hablo con él por Twitter. Jesús Arias pregunta algo interesante. ¿Por qué se llegó a la idea de rehacer dibujos en la cofradía? Recordarán. ¿Cómo se llegó a esa idea? Vaya, aquí sí que no sería muy útil contar con el aporte de José Luis Muñoz, porque él sí era como testigo de muchas de esas decisiones. Hay un punto en el que, claro, que a mí ya algunas cosas no me las contaba, ya no me acuerdo, pero hubo una especie como de distanciamiento ahí porque él estaba más metido en la parte de planificación. ¿Ya? Y yo me fui acomodando en la parte más de decisiones de tipo más artística. No era así al comienzo, pero en ese momento en la cofradía lo que yo recuerdo era de que la gracia era que la gente no viera exactamente lo mismo que había visto en ediciones anteriores, y tenía mucho sentido, y era como, ¿sabes qué? Podemos permitirnos hacer esto porque los números van bien, la gente se está acercando, y parecía una buena idea. Yo oye, en ese momento era todo parecía súper bien. Con el tiempo tengo que decir que ya no me gustó tanto la idea de rehacer imágenes, porque se empezaban a repetir mucho, pasaban 3 años y volvíamos a hacer algo parecido, 3 años y volvíamos a hacer, hasta el punto en que después tenía 4 o 5 versiones, incluso más, de algunos personajes, y yo ya decía, uff, la vuelta, dio la vuelta completa. Me pasaba con, no sé, con cualquiera, ustedes recordarán más, pero los jugadores recordarán algunos, pero ya llegué a ser Thor, Odin, y es como que No sé, ya, yo sé por ya ejemplo que dije todo lo que quería. tienes como 4 Fergus, por ejemplo. 4 Fergus. No, pues ya al cuarto ya yo no sabía qué hacerle, porque era un hola chiquillos, así como en la primera, claro, todo el dinamismo, el poder y todo después era como, ya quiero hacer otras cosas, los otros, ya conté todo lo que tenía que contar de Fergus, y eso es para explicarle, no de pesado, no me malinterpreten como que hoy qué lata, no, sino que es una cosa que ocurre y que el jugador muchas veces no es consciente de eso, y que simplemente percibe como que, oye, esta imagen no te quedó para nada tan buena, ¿qué te pasó? Antes era chido, ahora antes era chévere, y ahora ¿qué te pasó? Y es que, o sea,
retomando el punto, claro, se hacía mucho y con mucho entusiasmo y se había la oportunidad de rehacer una imagen, quedábamos. Estaba recién partiendo eso. Con el tiempo se fue como desperfilando la idea, pero o desgastando el entusiasmo, pero al comienzo no era así. Al principio la idea era buena. Exactamente. Perfecto. Voy a pasar a la siguiente carta, que yo creo que es la última, si no me equivoco, justamente. ¿Qué es el imbunche? Oh, ese es un embuche sin pelo. Este está muy influenciado por American Gothic. Claro. Mucha gente me reclamaba y se enojaba. ¿Por qué lo hicieron sin pelo si todo el mundo sabe que es muy distinto? Y es porque, como les digo, o sea, mira, para los que no sepan o no estaban desde el comienzo o desconozcan el dato, American Gothic es una historieta, un cómic escrito por Alan Moore. Sí. Y su ilustrador, ay, maldición, no tengo ese dato, el dibujo, pero a ver si alguien puede ser buena onda y me apoya, pero este evento ocurre, lo que narra la historieta, ocurre a la par de que en el universo de DC Comics, de la Liga de la Justicia, todo, ocurre el evento conocido como Crisis en Tierra Infinita. Sí. ¿Ya? Y paralelamente, mientras el universo físico se jugaba su existencia o desaparición, en Crisis en Tierra Infinita, en el mundo mágico, por llamarlo así, espiritual, ocurría este otro evento conocido como American Gothic, ¿ya? En la que distintos personajes como John Constantine, de hecho ahí él aparece por primera vez, si mal no recuerdo, y en el título estelar estaba La Cosa del Pantano, Swamp Thing, y Sí. ocurren una serie de eventos en las que el mundo precisamente peligra, y el clímax de eso ocurre, ¿cierto?, en la cueva de Kikabi, si mal no recuerdo. ¿Está bien mi resumen o alguien? Al menos Pancho, acá ¿te acordáis bien? Javier comenta que American Gothic es de la cosa del pantano. Sí, es de la cosa del pantano, sí, correcto. Sí. Sí, ese es el título central que presenta el evento, pero básicamente estamos hablando de algo que involucraba al universo de ese cómic. Solo que Claro, hacía como un crossover con Crisis, por decirlo así. Ya. El crossover del crossover. Claro. Y aquí puse otra ilustración de otro imbunche que hiciste, Mauricio, para la cofradía, que está a mano izquierda ahora. Sí, mira qué diferencia. En el que está a la derecha, la técnica que utilizaba para los que les gusta el aspecto como técnico de ilustración digital y todo eso, lo que estaba intentando hacer era hacer dibujos en grafito, luego en blanco y negro, luego escanearlos, luego pasarles unos filtros para que el grano que queda en el papel con el lápiz grafito se viera como más como mancha de acuarela, ¿eh? Y eso se teñía con capas de color para dar ese aspecto como si fuera una especie de acuarela, ¿ya? Como no, en ese entonces yo no dominaba mucho las técnicas, en verdad el resultado siento que eran como bastante simple, muy sencillo. Hoy en día soy más exigente, entonces no lo veo tan bien, pero en ese momento yo creo que sirvió para que el dibujo no se viese tan sólido, tan rígido como pasaba con los dibujos de las animaciones o los cómics, que era la única forma o la más conocida para hacer arte digital. Cuando tú hacías algo hecho en computadora era siempre así, y algo hecho a mano. ¿Por qué no lo hicimos todo a mano? Porque era súper lento y muy complicado, y el proceso era mucho más caro en términos de tiempo, relación dinero a tiempo. Entonces fueron esos experimentos. En el de la izquierda había pasado creo que un año y ya el tema era otro. Empecé a hacer un software que era mucho más imitaba muy bien el trazo, y el programa se llamaba Painter, ¿ya? Posteriormente se conoció como Corel Painter, pero creo que en ese entonces era otra empresa, Macromedia quizás, también lo conversamos. Y también ahí la técnica estaba mucho más refinada, entonces como pintura la imagen de la izquierda se ve mucho más evolucionada que la de la derecha.
Mira, aquí voy a comentar, perdón, voy a relatar o leer los comentarios, mejor dicho. Barça Romanov dice: la brujería, los magos más malos de Hellraiser, es una cofradía de brujos de Chiloé. Ah, también, mira. Aquí, claro, Luis Silva dice: Mauricio, se veía mejor en mi mente cuando hiciste el limbuche a la derecha. Siempre, eso es una constante. Siempre hacer al dibujo o la ejecución será una decepción. Y después, lo cual es bueno porque después tú seguís por Facebook. Y Jesús Arias dice: en YouTube subieron la versión chilena del modelo de Pigman de H.P. Lovecraft, que la versión está situada entre Santiago y Chiloé. Chilean Gothic. Claro, el Chilean Gothic, sí. Sí, antes solamente estaba en una página Lovecraftiana que reunía varias películas y ahí está subida esa película, pero que bueno, ahora está en YouTube. A ver qué tal es, yo no la he visto. Tampoco yo, ya tengo panorama para quedarme dormido esta noche. Bueno, y hablemos del Imbunche, que es el último personaje que nos queda, que es una persona que creo que es tomada contra su voluntad, yo creo. O hay personas que dicen: por favor, tómame, quiero ser un Imbunche. Claro, imbúnchame por favor. Wow. Bueno, el imbunche, claro, es el primer cuento, es que en realidad es como una guagua robada que es deformada, ¿eh? Porque la cabeza debería quedar para atrás, mirando hacia atrás, y uno de los pies también en la espalda, que se descuyunta, se rompe y se pone a la espalda. Entonces este bebé se cría de esta manera y le dan, claro, carne de otra guagua, es criado como un animal salvaje, y se le da una poción también con ciertas hierbas que hacen que le crezca un pelo blanco y hirsuto. Entonces ahí vemos un personaje esperpéntico, francamente. Y, bueno, Claro, pero le crece pelo, es mucho más peludo. Yo ahí lo hacía como. Porque es que está tirado, como tú dices, está basado en el de American Gothic. ¿Okay? Que seguramente Alan Moore lo leyó en base a un libro de un tipo que viajaba. Entonces, él reseñó un poco esta historia, y es un libro de los 70, entonces seguramente las historias no tienen demasiados detalles. Yo recuerdo que lo pillé por ahí el dato de quién era, pero no me acuerdo en este momento el personaje que escribió ese libro de viaje. Patagonia parece que se llama el libro, una cosa así. Y es como de los 78, entonces ahí salían algunos de estos personajes de la mitología chilota, y Alan Moore flipó, obviamente, con esto. Brujos, imagínate, brujos, joder, perdidos en el mundo y que tienen cosas tan horrendas como el imbunche. O sea, Yo creo que la beta que él debió haber visto, se me ocurre que debió haberse parecido a la propuesta folk, precisamente. Sí, tiene. Y lo que uno podía ver, el hombre, por ejemplo, el hombre de mimbre. La Sí. primera versión, es como, oye, todavía existen lugares donde el misterio no está todo descubierto y la gente hace cosas muy raras. Claro. Hay otros ejemplos, pero ese me gusta porque siento que está más acorde como a esos cómics. No es tan comercial, pero hay otro ejemplo de, no sé, La Purga o cosas raras. ¿Sí? y bueno, con el Imbunche yo creo que ya estamos terminando las casi 2 horas como siempre. La prisión. Pero al menos ahora creo que la chuntamos en el tiempo. Repasamos todo lo que fue la mitología chilota, que estaba presentada en Primera Era, en tanto en las ediciones del Reto como en la Ira del Nahual, y sus reediciones de Icarito y de la Cofradía, para hacer un poquito más dinámico nomás. ¿Algunas palabras finales, Pancho? ¿Qué decir aquí al final? Bueno, Chiloé es muy interesante, ojalá siga siendo muy interesante de todas maneras. Viajen si pueden, cuídense de los brujos. Y por supuesto dejen algún montoncito de arena para que el trauco no los busque, claro, a las chicas. ¿Así? ¿Es un truco? No Sí, sabía. y claro, el truco, se deja un montoncito ahí en una mesa o en una esquina, creo que para otro de estos bichos se deja en una esquina un montoncito de arena, y ahí el ser va y ¿cómo se llama? Lo cuenta hasta el amanecer, y como llega el amanecer, huye.
tiene que contarlo, así como, oh maldición, pusieron arena. 1, 2, 3, 4. No, arena, entretenido, ¿cachai? Claro. Que entrete. Y Mauricio, ¿algo que quisieras comentar para ahora al final? Sí, bueno, mira, después de revisitar esta imagen y todo eso, de aquí hay ganas de poder hacer algunas versiones nuevas. Siempre, las ganas siempre están, sin punto. El tiempo. Ahora estoy en un tramo del año en el que casi estoy todo el rato dibujando y está genial. Ojalá que podamos juntarnos de nuevo, que regrese José. Lo creo que ahora estuvo ocupado, pero si se presenta la oportunidad, cuenten conmigo para otro directo. Podemos ver cosas más relacionadas con el juego. Y mira, sé que no está relacionado directamente, pero el tema del terror y criaturas y cosas de bosque. Mira, hace poquito me llegó esto que lo voy a compartir, que es El de Builder. Ah, qué bien. por fin pude hacer una colaboración con esta franquicia. Hace rato que venía haciendo fanart y afortunadamente un cliente que hace juegos de tablero, que hace bien, tuvo una comisión para hacer al Ash Williams. Así que ahí está. Voy a ir subiendo algunas cositas aquí a las redes y todo para que si les interesa el tema de las películas ochenteras de terror, que ganas de haber enfrentado al mundo de Evil Dead con Chiloé, voy a hacer la cosa. Wow. Una pelea con el tronco y te imaginas yo con la. Un imbunche contra zombies, así. Hay un zombie mapuche, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, también hay unas historias de los brujos llevando un muerto así recién revivido, como que lo azotan y lo van llevando desde el cementerio para que se convierta en como un zombie, un sirviente. Hoy tienen de todos estos tipos, no es verdad. No, sí, hay hartas cosas bastante aterradoras. Ahora está revisando lo del calco ahí en la Wikipedia y han salido hartas cosas en estos últimos años que antes no existían, ¿eh? Sí, está interesante eso. Claro, o sea, ahora tenemos acceso a mayor información. Antes era Exactamente. más difícil eso. Muy restringida, muy libros o muy antiguos que tenías que ir a la biblioteca o apenas algunas trazas así en Wikipedia, pero ahora claro, encuentras videos, gente que ha viajado, hay más testimonio, hay de todo, mucho más. Perfecto. Pancho, Mauricio, muchas gracias por su tiempo nuevamente y muchas gracias a toda la audiencia que nos acompañó durante este directo hablando de la mitología chilota. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Cholín.